Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por venir a una nueva actividad del SEAC y, bueno, de hecho, a la última actividad pública de este centro de estudios. Hoy es una ocasión muy especial, ya que tenemos junto a nosotros a Caio Calafate y Pedro Varela de la oficina Grupo de Arquitectos, ganadores del Premio ITER Arquitectura Prácticas Emergentes 2023 que desarrollamos este año desde la escuela. Antes de contarles un poco más con Marcelo la génesis del premio bueno, y cómo llegamos hasta este punto, que de hecho culminó en una publicación. ¿Hay una acá, Juan? O lo más importante, además de la conferencia, es que lanzamos un monográfico de su trabajo. Antes de eso, me gustaría simplemente agradecerles a todos quienes estuvieron participando de estos meses de las actividades del SEAC. La verdad que desde la escuela, no solo desde mi lugar, somos un equipo muy grande que lleva a cabo estas actividades públicas. Eh, un equipo compuesto por María, asistente de producción del SEAC, un equipo de archivo, y todo el equipo regular de la escuela que nos ayudó a llevar adelante más de 30 actividades públicas, entre las que hubo seminarios, exhibiciones hechas a partir del archivo de la escuela, pero también con otras instituciones, mesas redondas, talleres de proyecto. Y si alguno de ustedes está viniendo aquí por primera vez, todas estas actividades están registradas y se encuentran disponibles en el canal de YouTube de la escuela de Editar Arquitectura. Bueno, eh, ahora sí, puntualmente para dar la introducción al evento de esta noche, no sé si querés comentar un poco cómo surgió el premio. Bien, yo creo que el premio surgió como surgen las cosas buenas, un poco de casualidad, una buena idea de alguien, en este caso del Instituto de Itela, representado hoy por Daniel Persic. Eh, yo creo que fue gracias a que muchos de los profesores de esta casa estuvieron nominados al premio Mies en Chicago, que esta noticia subió hacia el rectorado y un poco retomando la tradición que tenía el instituto, surgió la idea em, de, de crear un premio Titel Arquitectura. Entonces las conversaciones estuvieron en torno a, bueno, qué premiar y qué formato utilizar para ese premio. Había varias opciones, o sea, uno puede premiar obras, puede premiar arquitectos que hayan ya desarrollado su carrera y que estén en un momento culmine ideal para recibir dicho premio. Y distintas conversaciones que fuimos teniendo entre varios de los profesores y que compartimos también con Juan José, nos pareció que tenía sentido para el momento de la escuela y también para la región cambiar el foco y mirar con más detenimiento a las prácticas emergentes. No quiere decir que todos los años el premio vaya a estar dedicado a las prácticas emergentes, pero creemos que todavía hay, no diría una deuda, pero sino un compromiso con empujar hacia arriba lo que está pasando no solamente en Argentina, sino también en la región. Entendíamos que al hacerlo podíamos enfocar la mirada del mundo hacia esta parte del planeta. Entendíamos también que iba a ser, premiar una práctica emergente iba a ser muy útil para nuestros estudiantes y para los estudiantes en general. El ejercicio que implica para un estudio joven como GRUAC y el ejercicio intelectual de sintetizar lo que se está haciendo en el día a día y transformarlo a un monográfico es algo que le da dirección a cada uno de los esfuerzos que puede tener cada una de estas prácticas jóvenes que nos gustaría que cada vez sean más y más intensas. Con lo cual este concurso fue un llamado al cual hubieron 54
entradas. El jurado estuvo compuesto y va a seguir estando compuesto por parte de profesores de la escuela, pero sobre todo nos parecía muy importante que haya una mirada externa a la escuela y aprovechamos este año, y probablemente lo hagamos también el año que viene, perdón, invitando a los arquitectos del taller de invierno, que es algo que sucede antes de empezar el segundo semestre, a juntarse con la parte del jurado local y elegir entre todos quién es el ganador. El premio en sí es algo que es muy importante para el momento de un arquitecto, que es la primera monografía. Era muy importante que los participantes tengan no mucho trabajo, pero que tengan 2, 3 obras terminadas, que tengan cierta consistencia teórica. Y bueno, apenas empezamos como a mirar con detenimiento los últimos finalistas, bueno, se decantó el feliz resultado, y digo feliz porque la monografía es fantástica, invito a todos a comprarla sin falta, que tiene un precio muy bueno, con descuentos para estudiantes y también para profesores. Sí, también nos pasaba que un poco retomando el espíritu de los premios Ditela, que se hacían en el mítico espacio de la calle Florida, hay algo de esos premios orientados al arte, que eran exhibiciones que uno iba a ver, que uno de esos artistas exhibidos era el premiado, que después iba a una bienal, y que trayendo ese problema del premio a la arquitectura, es más difícil, porque si uno premia a un arquitecto, una obra, una trayectoria, bueno, da el premio, te queda como la esculturita, pero es muy difícil ir a ver la obra, que el público la conozca. Y creo que, bueno, en toda esta etapa de la Ditela, de la Escuela de Arquitectura de la Ditela, creo que hay una obsesión por los libros, por la relación que tienen como vehículo disciplinar, que es algo como indisociable de la arquitectura. Nosotros hablamos de arquitectura a partir de libros, es donde están las fotos, los dibujos, las maquetas, las ideas, las referencias, y es el dispositivo que tenemos a mano para que el premio del trabajo de los chicos no solo quede en un reconocimiento, sino que sea un vehículo intelectual con el cual todos nos podamos relacionar más allá de la discusión o el momento que tengamos hoy acá en esta charla. Bueno, No, yo, digamos, antes de avanzar, sí quería agradecer públicamente a Daniel Persic, el presidente del Instituto de Itela, por darnos este primer impulso. Nuestro compromiso es, ahora que la editorial ya tiene su inercia, poder mantener este premio andando, pero con la energía que va a generar los libros que estamos haciendo, los auspiciantes que somos capaces de atraer, pero que no lo podríamos haber hecho sin ese primer empujón. Así que, bueno, Daniel, muchas gracias. Te cedo unas palabras. sí, yo mientras viene Daniel agregaría que un poco el espíritu de la editorial y del empuje de Daniel no es solo en este premio, sino que es permitir lo que siga circulando, que con las compras, que con toda que sea una semilla que nos permita poner en movimiento algo, y en este caso la editorial de la escuela. Bueno, buenas noches. Soy Daniel Persic, presidente del Instituto de Itela. Se hizo recién una mención acá a las actividades que se hacían desde el centro de la calle Florida. El instituto fue creado en 1958, o sea que tiene una larga tradición de aportar y contribuir al desarrollo del arte, de las ciencias y de la tecnología en la Argentina. Así que agradecemos la oportunidad de haber podido hacer un aporte acá, y especialmente por tratarse de un aporte semilla, ¿no? Algo que se va a convertir en una actividad que se va a sostener a sí misma en el futuro. Bueno, nada más. Bueno, y ahora sí, antes de empezar, me gustaría hacerle la palabra a Juan Campanini, director de la editorial de Ditela Arquitectura, quien les estará comentando brevemente sobre el monográfico y sobre el trabajo que vamos a estar viendo hoy. Gracias, Juan. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir hoy. Como ya se dijo, eso quedó claro, el evento de hoy condensa dos motivos. Por un lado, la visita de
Pedro y Cayo, a quienes tengo el gusto de presentar hoy. Y por el otro, el lanzamiento de la primera publicación de la editorial de Itela Arquitectura, que también, como se dijo y como aparece en pantalla, este es el primer número y está dedicado obviamente a la obra de GRU Arquitectos, quienes fueron seleccionados en el premio Itela, también, como se explicó muy bien. Antes de comenzar con la presentación de Pedro y Cayo, me gustaría agradecer a quienes participaron de distintas maneras, tanto del concurso, que eso también fue dicho y quedó claro, pero también en especial con esta primera publicación, obviamente reiterar el agradecimiento al Instituto Torcuato Di Tella, también a las autoridades, al rector Juan José Cruces, al vicerrector Martín Evia, y al vicerrector saliente Juan Gabriel Tocatlián, que impulsaron con entusiasmo la nueva editorial y que hoy presentamos oficialmente con el lanzamiento de este primer número de DTA. Y esto, que lo habrán visto afuera y que va a estar afuera cuando termine la conferencia también, para comprarlo, fue obviamente un trabajo colectivo, por lo que quiero agradecer especialmente a Marcelo Faiden, a Florencia Medina y a Javier Agustín Rojas, junto a quienes a partir de sus sugerencias, sus comentarios y infinitas revisiones hicimos que conseguir este resultado. Además al equipo que trabajó muy intensamente, a Pía Castro de la Torre, que la vi hace un ratito ya, autora tanto del diseño de la serie como de la editorial, a Juan Cruz Bellino, que no está, pero que editó y trabajó los documentos incluidos en la publicación, y a Diego Portas y Vanessa Grossman, tampoco están presentes, pero fueron los colaboradores especiales de este número que realizaron la entrevista y el texto de apertura, respectivamente, que también acompañan los proyectos aquí publicados. Y por último, nada más y nada menos, a GRU Arquitectos, quienes nos acompañaron con su entusiasmo y energía en este desafío y cuyo gran trabajo hizo que este primer número sea un tan buen punto de partida para DTA y para la editorial. Así que gracias. Ahora sí, los voy a presentar, voy a ser breve. Cayo Calafate y Pedro Varela formaron GRU Arquitectos en el año 2013 en la ciudad de Río de Janeiro. Es probable que eso sea suficiente para presentarlos sintéticamente, o en otras palabras, una dupla de amigos cariocas que hace 10 años proyectan y construyen arquitectura en su ciudad. Estas circunstancias aparentemente comunes creo que determinan en este caso íntimamente su trabajo y son a la vez las que estructuran al monográfico. Por un lado, los vínculos biográficos e intelectuales entre Cayo y Pedro, develados en la entrevista que les hace Diego Portas, sus intereses compartidos, sus inquietudes e investigaciones propias y la manera en la que todo eso produce, como ellos mismos llaman, su arquitectura ligera. Por otro lado, una serie de proyectos construidos dentro de esta década de trayectoria, publicados detalladamente a lo largo de 80 páginas, que despliegan una agenda consistente de técnicas, tipologías, vínculos históricos, y que al mismo tiempo demuestran su ductilidad frente a distintas escalas, programas y sitios. Y por último, o para empezar, ya que el texto de Vanessa Grossman es lo que le da inicio al número, la relevancia fundamental que la relación con su ciudad, Río de Janeiro, su geografía, su clima, su cultura, su historia y por supuesto su contacto con la vida en la playa, su contacto cotidiano con la playa, ese efecto playa, como le llama Vanessa en el texto, define la manera que tienen Cayo y Pedro de pensar y de hacer arquitectura. Este último factor, y esto ya no lo digo solo como editor, sino como arquitecto practicante, es el que creo que vuelve a GRU Arquitectos particularmente relevantes hoy. La consistencia de la actualidad de sus preguntas y a la vez de su pertenencia local, presente en cada uno de sus proyectos, los convierte en un modelo de práctica perfecto para lidiar con el mundo contemporáneo que se nos presenta por momentos completamente difuso. Es un privilegio que su trabajo presente esta colección, pero sobre todo es un placer tenerlos hoy acá, así que adelante, Cayo y Pedro.
Hola. Hola. Hola a todas, todos. Juan, muchas gracias por tu generosa presentación y aprovecho para agradecerte por el hermoso trabajo de edición en tiempo récord y en formato remoto, lo que no es fácil. Muchas gracias. Me gustaría empezar agradeciendo al Instituto Torquato Di Tella por hacer posible este premio y la Escuela de Arquitectura Di Tella por crear este valoroso espacio de intercambio. Estamos muy felices de estar aquí con vos. Vamos a empezar leyendo un texto para sermos más precisos, pero después vamos a hacer la charla más libre para que se abra también algún espacio para lo imprevisible. Nos encantaría dar esa charla en castellano, un idioma hermoso, pero nuestras limitaciones nos obligan a hacerlo en portuñol. Este híbrido de los idiomas más hablados de nuestro continente. Tomamos esta decisión con la esperanza de que la fragilidad de presentar nuestras obras en un idioma que no dominamos sea compensada por el hecho de que la hagamos más accesible a los que están aquí. Creemos que un premio se debe valorar en base a 3 aspectos. Sí, gracias. Perfecto. El primero se refiere a los ganadores anteriores, el segundo al jurado y el tercero al premio en sí, o sea, lo que recibes cuando ganas el premio. Nosotros somos los primeros ganadores del premio de arquitectura Di Tella para prácticas emergentes, lo que al mismo tiempo nos impide de entendernos como parte de una secuencia, pero nos da la gran responsabilidad de inaugurar una serie, de sermos precedentes para las próximas ediciones. El segundo aspecto se refiere al jurado, como decía, y por eso nos sentimos especialmente honrados de estar aquí, gracias a la elección de un jurado formado por personas cuyas obras son referentes importantes para nosotros. Marcelo Feiden, Sofía von Elischhausen y Mauricio Peso son arquitectos de obras que ocupan un espacio importante en el repertorio que venimos construyendo en los últimos años. Y también Javier Agustín Rojas, quien a través de su mirada nos permitió acceder a muchas de esas obras, entre otras. Gracias. A los 4, muchas gracias por su confianza. Por último, pero no menos importante, es el tercer aspecto que se refiere al premio en sí. O sea, lo que recibes cuando lo ganas. Los organizadores del premio optaron por dar a los ganadores la posibilidad de publicar esta monografía, algo muy poco habitual hoy en día, especialmente en nuestro contexto sudamericano. Entendemos que este es el mejor premio que se puede dar a una práctica emergente, porque es un premio que por un lado nos ayuda a procesar lo que estamos haciendo hace 10 años, pero por otro nos permite mirar hacia el futuro y comprender cómo podemos continuar. Publicar implica ponerse en contacto con personas que nos ayudan a mirar lo que hacemos a partir de sus propios puntos de vista, como fue el caso de Vanessa Grossman, quien generosamente escribió el texto inicial de la publicación. Hablamos un poco de esto, yo y Caio, cuando hicimos la entrevista con Diego Puertas, nuestro amigo, maestro, y a quien tenemos el placer de convivir, y a quien le debemos gran parte de nuestra relación con la Argentina, pero sobre todo con los argentinos, como Federico Cairoli, querido amigo y fotógrafo presente hoy aquí. Gracias, Federico. Además de Federico, Rafael Salim, Lauro Rocha y Pedro Coque donaron amablemente sus imágenes para la publicación de esta monografía. A ellos agradecemos mucho por la generosidad. Finalmente, queremos expresar nuestro gran agradecimiento a los colaboradores de la oficina con quien compartimos nuestros días,
André Cavendish, Ingrid Colares, Igor Machado, Antônio Machado y Bárbara Morim. Agradecemos también por el aprendizaje y el estímulo del arquitecto João Calafate, padre de Caio, que está aquí presente. De alguna manera, muchas de las cuestiones que abordamos aquí son cuestiones colectivas, son temas que surgen de conversaciones que se desarrollan en tres campos, a veces vistos como campos distintos, pero que preferimos entender como una sola cosa. Me refiero al trípode investigación, docencia y práctica de proyectos. Este trípode es una especie de figura que imaginamos como estructura para la práctica que hacemos. Realizar proyectos como investigación, enseñar con base en proyectos e investigar diseñando. De este mutualismo deriva nuestro deseo de crear arquitectura. Esta práctica está también muy ligada al territorio en que estamos asentados. Lo que quiere decir que lo que no quiere decir que estamos atados a él, pero es a partir de Rio de Janeiro, un territorio extraordinario, que empezamos a pensar sobre el estatuto de la arquitectura en la ciudad. Okay. Rio de Janeiro es la ciudad donde nacimos y vivimos. Una ciudad tropical cuya geografía y geomorfología son muy relevantes para la práctica de proyecto, especialmente para nuestra práctica de proyecto. En esta ciudad que fue fundada al borde de Bahía de Guanabara, una inmensa porción de agua que determina su primera ocupación y la forma en que se ocupa esta ciudad. En esta ciudad también existe la presencia de tres importantes macizos donde se ubica uno de los bosques urbanos más grandes del mundo, la selva de Tijuca. La bahía y los macizos son condiciones fundamentales para crear un proyecto en esta ciudad. Esta ciudad es una ciudad cuyo suelo, especialmente el más cercano del agua, es un suelo muy húmedo, lo que determinó toda la dificultad para establecer una ciudad urbana colonial por parte de los portugueses, una geografía muy diferente a la que estaban acostumbrados a afrontar en sus conquistas territoriales. Esto implicó un proyecto de modificación de la geomorfología, una desconfianza de ese territorio mochado, húmedo, engendrando una cultura de proyecto de transformación de su geomorfología. Se trata, pues, de una ciudad cuyos cerros, por ejemplo, el Cerro Castelo, que está en la imagen, donde se fundó la ciudad, fueron desmanteladas con la intención de liberar terreno en el centro de la ciudad, de crear un nuevo suelo, pero también para la creación y conquista de nuevos territorios, nuevos espacios junto al mar. Uno de esos espacios, cuyo trabajo es muy conocido, es muy importante, se convirtió en el Parque de Flamengo, donde primero se creó un relleno y luego un parque encima. Es un precedente muy importante para nuestra práctica de proyecto, que también revela la importancia del patrimonio y de la arquitectura y urbanismo modernos para la práctica de proyecto en esta ciudad. Entonces, la herencia de esta práctica, que es muy reciente, ¿no?, es algo que influye en gran medida en la arquitectura que producimos. La idea de un suelo espeso fabricado mediante la modificación del territorio original. Entonces, como decía Paulo Mendes da Rocha, si la geografía es la primera arquitectura, hay en esta ciudad una geografía modificada por la arquitectura y ya no se puede distinguirla. Nuestro trabajo está estrechamente relacionado con esta condición. Una de las primeras obras que realizamos en 2012 fue una intervención en el edificio Caledonia, en Parque Guinle, un edificio muy conocido, diseñado por Lúcio Costa, y que habla mucho de la liberación de la planta baja de este suelo húmedo, de crear un pilote libre y de la integración entre el parque y arquitectura.
esse cruce entre interior e exterior. Esta condição de estar afuera, de vivir afuera, de estar cubierto e aberto em simultâneo. É uma condição espacial que também desarrollamos em nosso trabalho, que é muito relevante para nossa prática. E essa primeira obra que construímos é uma pequena intervenção, uma modificação na relação dentro e fora deste edifício. O projeto surgiu a raiz de um encargo para redesenhar os acessos ao edifício. No projeto original, não existia nenhum tipo de barreira para aceder a los ascensores, um sonho de Lúcio Costa, que os espaços coletivos e privados se articulavam com fluidez. Neste projeto, redesenhamos este contato, adaptando o projeto original a los desejos e necessidades da cidade contemporânea. Para otorgarle ligereza, criamos um desenho lo mais simples e delicado possível, planteando uma nova relação por meio de elementos ligeiros e translúcidos. Y cuando hablamos de una arquitectura ligera, como dice Juan, hablamos de una arquitectura que contiene dos dimensiones. Por un lado, lo atmosférico, que tiene que ver con el peso de los materiales. Por otro, el sentido cronológico, relativo a la duración de las estructuras construidas. Entonces, el ligero es un término que expresa al mismo tiempo velocidad y leveza. En otro trabajo inicial de nuestro estudio, llamado Cota 10, es el nombre del proyecto, investigamos la demolición de uno de los viaductos más importantes de la ciudad, el viaducto perimetral, demolido en 2016 en el contexto de los Juegos Olímpicos. Lo que hicimos en esta ocasión fue proponer una escalera de estructura tubular precisamente en el sitio donde anteriormente se ubicaba uno de los pilares que sostenía el viaducto. Esta escalera muy ligera conduce al público hasta una plataforma que se eleva a 10 metros sobre el nivel del suelo, precisamente la misma altura donde había la losa del extinto viaducto. Entonces, el cuerpo humano ahora puede permanecer en el mismo espacio físico porque pasó rápidamente hace unos meses atrás, mediado por la experiencia de la coche. Este trabajo me permitió iniciar una serie de proyectos que abordan la idea de tiempo en la arquitectura, explorando las matices de sus diferentes duraciones. Lo que nos lleva a presentar una otra obra de corta duración, esta vez en el Museo de Arte Contemporáneo de Niterói, el MAC, diseñada en 91 por Oscar Niemeyer. Digamos, un Niemeyer tardío, ¿no? 91. Este trabajo propusimos que el acceso de la cobertura fuera abierto por el público. Este fue, en verdad, el resultado de un concurso de intervención artística y arquitectónica en que ganamos. Este es el sitio donde está hoy el Museo de Niemeyer. Entonces no había nada, era como un espacio público donde la gente se encontraba para beber y para charlar. Y Niemeyer, con toda su confianza, metió un edificio enorme en este sitio. Lo que nos impresionó cuando empezamos a pensar sobre este proyecto es el paradójico de que un museo normalmente es conocido por aquello que contiene, por su acervo. En este caso, este museo es mucho más conocido por su forma icónica. Entonces empezamos a pensar cómo podríamos hacer para no jugar con esta forma, pero al mismo tiempo estar en este museo. ¿Cómo podríamos hacer para librarnos de esta forma, pero al mismo tiempo estar en el museo?
Esta es una imagen, una fotografía de Marcel Gauthieron, un fotógrafo francés que fotografó la construcción de Brasilia, donde los obreros están habitando, mismo que temporariamente, esta cubierta. En la derecha es el proyecto que hicimos. Este método de proyecto de buscar imágenes y una iconografía que nos permita imaginar proyectos es algo muy recurrente en nuestro trabajo. Interesante decir que esta cubierta, por el hecho de estar convexa, no nos deja mirar sus límites una vez que estamos en el medio de esta superficie. Entonces, lo que hicimos fue pensar una forma de franquear el acceso del público en la cubierta del museo. Y para eso implantamos una escalera, una vez más, de estructura tubular. En el final de esta rampa diseñada por Niemeyer, todo está muy controlado en este proyecto. La manera con que se empieza a caminar, la manera con que se entra en la galería expositiva. Y lo que pensamos es que con un gesto muy sencillo podríamos cambiar toda la experiencia de estar en este museo. Y a partir de ello, se puede mirar la paisaje de la bahía de Guanabara, esta bahía que fue fundadora de la ciudad, como decíamos en el comienzo de presentación, y mirar también Río de Janeiro, que está en otro lado de la bahía. Gustamos de pensar que uno puede imaginar la llegada de los portugueses, la guerra con los franceses, la población ancestral que habitaba esta bahía desde este espacio. Es un espacio un poco atemporal una vez que está arriba en la cubierta del museo. Y la manera como planteamos esa escalera casi que no toca en la estructura existente, solo deja los apoyos muy espaciados y sencillos para transmitir la carga de esta estructura para la estructura rígida y sólida en hormigón hecha por Niemeyer. Y no podíamos, en este momento, no podíamos perforar la superficie del edificio porque es un edificio protegido y todo. Entonces, dibujamos una manera de implantar, de plantear las barandas sin que sea necesario perforar la superficie. Entonces, lo que hicimos acá fue una especie de abrazo en este edificio para que podamos proteger al público de los riesgos, claro, que son eminentes en este espacio. Entonces, desde esta cubierta, la relación entre fondo y figura, característica del proyecto, desaparece y se abre un nuevo campo inexplorado de reflexiones y sensaciones. La arquitectura, reconocida por su apariencia, su estatus de ícono y sus vistas predeterminadas, se subvierte como un soporte para la imaginación que revela capas de interpretación hasta entonces ocultas. Entonces, no sé si está, ok. Después de completar este trabajo, los curadores del museo nos invitaron a hacer una otra intervención en el museo. Ahora, los curadores, es importante decir, Pablo León de la Barra y Rafael Fonseca, nos invitaron a adaptar y hacer una remontaje de una expografía propuesta por Lúcio Costa, originalmente para la Trienal de Milano de 1964. Un año fatídico para Brasil, que es el año del golpe militar. Una instalación llamada Riposatevi. En esta obra logramos promover un encuentro póstumo entre Oscar Niemeyer ahora y Lúcio Costa, algo que aún no se había considerado como una posibilidad. Riposatevi es una instalación artística que consiste en la creación de una red de cables de acero tensados que sostienen un conjunto de hamacas de descanso, generando un espacio
gran espacio de convivencia colectiva. El conjunto original se construyó en un espacio muy diferente de que se imaginaba Lúcio Costa en el inicio. El conjunto original se construyó en un espacio muy diferente, rectangular en lugar de hexagonal. Y entonces, en la investigación para realizar el proyecto, nos topamos con este dibujo de planta hexagonal, diseñado probablemente antes que Costa subiera donde se realizaría la instalación. Entonces, o que pueden ver en la imagen, el encuentro entre Lúcio Costa y Oscar Niemeyer, nunca pensado antes, de donde dibujamos una red de cables tensados a partir de hormigón armado de Oscar Niemeyer. Aquí se ve los puntos de donde fijamos los cables en el techo, en la cubierta, y las 30 hamacas que se sustentaron a partir de estos cables. Es importante decir que esta instalación fue montada otras veces, pero en condiciones muy menores, muy chicas. Arriba está la instalación original en Triennale de Milán, después en MAN de Brasilia, el Museo de Arte Moderno de Brasilia, y después en 2012 en la Bienal de Venecia. Y esta que hicimos fue la mejor, la más desafiadora, creo. Acá se ve un poco de la espacialidad de la obra, con las hamacas sustentadas por esa gran red de cables. Y es interesante que los curadores y los productores de la muestra se encargaron de investigar las materialidades originales de las hamacas, pero también de las plantas, de la vegetación, que fue una propuesta original, los panos y todo que componía la obra original. Y un desafío muy interesante fue adaptar la tecnología que Lúcio Costa había utilizado en la década de 60 para los padrones actuales de construcción. Entonces, acá se ve un detalle que es una conexión entre los cables con una pieza que fue fundamental para crear los triángulos equiláteros. Un otro detalle donde se ve esa trama, pero con el rediseño de la pieza que sustenta las hamacas, ¿no? Una pieza que dibujamos nueva, más una vez, especialmente para la muestra. Entonces, creemos que es un proyecto increíble de Lúcio Costa y fue un desafío remontarlo. Y que descansar colectivamente en hamacas es una tradición de los pueblos originarios brasileños. Costa trajo este dispositivo tradicional, tensándolo con la tecnología constructiva de la ingeniería de su tiempo, cuyo poder espacial y tectónico tuvimos la suerte de representar. Cuando un espacio museístico proporciona la tranquilidad necesaria para que la gente duerma es porque algo está funcionando muy bien. Otro trabajo muy importante y que está también publicado en la monografía y que nos gustaría de presentar es más un trabajo de intervención que se relaciona con lo existente para crear una otra capa. Se trata de un proyecto expositivo para la muestra Raio que o Parta. Una obra que imaginamos que mucha gente aquí conoce en Sesc 24, proyectada en el 5º piso del Sesc 24 de Mayo, una obra de Paulo Mendes da Rocha y MMBB que creemos que muchos de ustedes conocen. Este edificio es una obra increíble, estábamos charlando un poco más cedo sobre eso, que es compuesto de la unión de otros 3 edificios. Entonces se ve que los pilares están agarrados de una forma muy
muy distinta y que hay un vacío, un gran vacío central, donde Paulo Mendes da Rocha y MMBB colocaron una gran piscina en la cubierta, donde vamos a ver un poco más tarde. Entonces, la idea de crear una exposición en este espacio fue un gran desafío, porque el pie derecho del plan periférico es muy bajo, algo como 280 metros de altura. No, un gran desafío para poner paneles expositivos, pero la gran referencia para este proyecto expositivo de exposición era el propio proyecto de Paulo Mendes da Rocha. Entonces, nosotros miramos mucho para esta piscina. Esta era una foto de Ciro Miguel, un arquitecto muy querido. Este sueño, essa fábula de Paulo Mendes da Rocha de criar uma grande piscina em La Cubierta, de onde se vê São Paulo de cima, ¿no? E os pilares que sostienen esta piscina, nos gusta pensar que estes 4 grandes pilares circulares também estão no espaço expositivo de quinto piso. Então, a piscina está acá de alguma forma, ¿no? E uma intenção muito grande do projeto foi de preservar el vacío en el corazón de la muestra, algo que exposiciones anteriores no habían hecho, que ocuparon con unos tantos paneles en el centro, pero nuestro trabajo está muy interesado en la creación de colectividad. Y nosotros preservamos este gran vacío con una plaza, con este azul celeste, que está en el piso, en el banco y también en los muros, en la pared, de onde se puede mirar ou imaginar um pouco dessa grande invenção que é a criação desta piscina. Intentamos também que, como hicimos na instalação Reposative que hicimos em MAC, que nos interessa muito, que é a relação entre gran edifício roca de hormigón armado y el diseño de estructuras ligeras. Entonces, para crear los paneles expositivos, intentamos hacer un sistema que liberase el suelo, el piso al máximo. Y eso fue hecho con una estructura de madera reaprovechada. Toda essa estrutura foi desmontada depois e se foi para outro lugar. Então, não é um material descartável, não? Caio, interessa aqui, creio, apontar que estes pilares estão em diferentes angulações ao longo da planta baixa. Então, era muito importante poder angular os painéis para abrazar estes pilares em diferentes situações. Entonces, este sistema que llamamos de gravata, no sé si hace sentido en castellano esto, pero gravata es lo que mete acá, corbata. Este sistema descarga toda la carga de los paineles en la estructura existente. Entonces, finalmente hay algunos puntos de apoyo nuevos, pero la gran parte de esta estructura está estructurada en lo que ya existe. Y acá se ve mais uma dessas conexões de lo existente com a estrutura ligeira de madeira maciça, não? De onde se mira a relação entre o passo periférico com o pé direito de 280 e o grande espaço de pé direito duplo que preservamos. E o modo como proponemos que o piso celeste se derrame se transborde para la planta periférica también. Vamos pasar por otro. Vamos. Bom, empezamos con el pabellón Videras, que en verdad se trata de un grupo de 3 proyectos
que fueron construidos en un periodo de 8 años. Entonces, a lo largo de nuestra práctica, prácticamente. En Valle das Videiras, una región montañosa cerca de la ciudad de Río de Janeiro. Por tanto, estos proyectos permean nuestra práctica hasta hoy. 8 años, tenemos 10 años de práctica, entonces estuvimos haciendo este proyecto por toda nuestra carrera. El primero de ellos, en 2015, es un pabellón, una especie de quincho, que se diseñó cerca de la casa que ya existía en el terreno, con el objetivo de activar su espacio exterior, que hasta entonces no estaba bien ocupado. No se trataba exactamente de una intervención en arquitectura, sino más bien en una intervención en la geografía existente. Esto es la mirada de los que adentran a los sitios de proyecto. Entonces hay un poco estas dos paisajes, una paisaje en herbia y una paisaje de bosque muy denso que están siempre en conflicto, porque la gente culturalmente saca el bosque y planta las herbias en todos los sitios. Entonces fue un esfuerzo de hablar con los clientes, de convencerlos de que implantaríamos, poneríamos las edificaciones nuevas en contacto con este bosque sin acabar con que ya existía. Este es el suelo de este sitio, entonces distintamente de río, no hay muchas rocas, es un suelo hecho de tierra, entonces se puede manipular este suelo, lo que hace posible crear platós con cierta facilidad. Esto acá es la casa existente y acá el pabellón. Los otros son las otras obras que presentaremos más adelante. Entonces empezamos este proyecto pensando en una modulación espacial que fuese capaz de abrigar tanto una sala de estar como una mesa de comer, una cocina o una sauna con baño, por ejemplo. Y después hicimos la transposición de este módulo para las condiciones de los materiales constructivos que teníamos en el sitio. Entonces tenemos un módulo de 3x5 hecho por 4 pilares de 3 metros de altura cada, y conexiones en acero que conectan toda la estructura de la cubierta con la estructura de los pilares. Generamos esa planta que es compuesta de los módulos que hablábamos, estar, comer, sauna, cocina y todo muy condensado en esta especie de caja que cierra la construcción por el otro lado. Entonces acá venimos que en términos de materiales constructivos intentamos utilizar los materiales que pensamos que son más apropiados para cada situación. Entonces toda la fundación del edificio es hecha en concreto, la madera está apoyada en este concreto, entonces no toca este piso, este suelo húmedo. Después tiene una superficie a más de madera, un acabamiento en concreto, la caja y este espacio abierto pero cubierto que tiene diferentes calidades en función de lo piso que proyectamos para cada uno de ellos. El inicio de los trabajos de construcción. Hablábamos antes con Marcelo, Javier y Juan, que es una mano de obra muy simple. Entonces, este sitio está cerca de 2 horas y media de río, entonces no podíamos ir todo el tiempo y volver. Entonces, es una arquitectura casi diagramática, en el sentido que está muy bien organizada en materiales y una geometría muy clara, para que pudiésemos casi que describirla por teléfono o por WhatsApp, porque lo hicimos en verdad. Estos muros en ladrillos tienen como 9 centímetros de largo, son muy, muy delgados. Nos encanta esta foto porque hasta el momento que se pone la losa arriba, estas paredes son completamente, estos muros son completamente instables. En el momento que se empieza a colocar las losas y la estructura, todo eso gana peso y se estabiliza. Esta construcción
los problemas estructurales estaban girando más en torno de la idea que esta construcción podría salir del suelo, porque era muy ligera, que propiamente de mediar el contacto de este peso con el suelo. Entonces tenemos como una preocupación muy grande con el anclaje de estas estructuras. Este es el pabellón construido. Nos gusta mucho el facto de que esta cubierta casi que fluctúa encima de estas pilares y esta caja. Hoy ya está completamente cambiado la vegetación que está por todo. Y había como una preocupación casi que pedagógica en este proyecto, que fue uno de los primeros que hicimos. Entonces, los muros que no soportan las losas son hechos con ladrillos perforados, no son ladrillos estructurales. Entonces, había como una voluntad de mostrar eso, de presentar este sistema estructural a través de los acabamientos, cerramientos, de la manera como expusimos los materiales. En inicio, este módulo inicial era directamente en el suelo, y después vamos a ver en otras imágenes que esto precisó cambiar porque todo quedaba húmedo, la cadera se quebraba y todo eso. Entonces después metemos estos bajotes de madera por todo. La cocina en relación con la paisaje es una paisaje muy presente. Y esta transición que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con la calidad de este suelo, del dibujo de este suelo. Entonces, un suelo más helado, duro, un suelo permeable de madera y finalmente el suelo que está en contacto con la tierra. Había también una voluntad de cubrir esta arquitectura. Entonces la cubierta avanza sobre la arquitectura, protegiendo todos estos materiales de la pluvia que es tremenda en esta región. Unos 5 años después, la cliente nos llamó para continuar los trabajos, y cuando volvemos a este sitio, encontramos esa arquitectura ya un poco invadida, tomada por esta vegetación, lo que para nosotros fue como un paso a más en este objetivo de mezclar la arquitectura con la geografía. Los refugios son estos dos, en negros, que planteamos. La cliente compró toda esta área aquí, que son otros terrenos, pero está lleno de un bosque muy denso. Y ella quería hacer estas construcciones acá. Nosotros hablamos con ella y decimos, si ya tiene una calle acá, un aparcamiento, una casa original, el pabellón, vamos a construir aprovechando todo esto, y lo que podemos hacer de mejor con este bosque es lo dejar como está. Entonces, adicionamos como algunas opciones en estos módulos estructurales que hicimos por el primer proyecto, a saber, un cuarto, una habitación, una cocina pequeña, porque ya no se trata más de una cocina colectiva, pero una habitación mínima y un baño. Esta imagen tiene que ver con nuestro método de proyecto, porque cuando empezamos un proyecto, no digo que la primera cosa, pero una cosa muy importante para nosotros es de mirar la obra de otros, como las charlas que hacen acá, ¿no? Tiene este título. Esto es un trabajo muy, muy serio para nosotros, porque no solo miramos las obras, pero dibujamos las obras también. Creo que dibujando las obras logramos aproximarnos de estos arquitectos y arquitectas y de estas obras, y engendrar las lecciones de estas obras para nuestro trabajo. Acá hablamos de Andrade Moretim, arquitecto de São Paulo, Carla Joaçaba, arquitecta do Rio, y Lina Bobardi. Este es el estudio de Lina Bobardi, que está ubicado en el mismo sitio
de su casa de vidrio, pero a nosotros nos gusta mucho más este pequeño estudio que la casa de vidrio en sí. Y para estos refugios utilizamos el mismo léxico material, pero cambiamos la manera de relacionar esta parte más rígida, más cerrada, con un clima más controlado y una especie de balcón cerrado, pero que cambia en respecto a la posición de cada uno de estos refugios. Entonces, lo que llamamos de refugio alto es un refugio hecho con cerramiento de vidrio y lo bajo es hecho con cerramiento en madera, con placas, con planchas de madera muy, muy sencillas, como 1 centímetro de largo. Lo que cambia también es la manera con que estas arquitecturas tocan el suelo. Acá teníamos como una área más plana que nos permitía una estructura muy más barata y simple. Y en otro caso había como una inclinación muy importante, lo que demandó un esfuerzo más grande de relación con el suelo, con el terreno. Entonces acá vemos esta planta base, esta es el refugio alto, se entra por acá y tiene el baño, la cama y todo eso, acá se cierra, entonces todo eso es más controlado. Estos son los mismos muros que miramos en ladrillo y acá es un poco esta zona abierta que se puede reconfigurar en función de los deseos, las necesidades de la gente. Y estos son piezas que entran, que se relacionan con la planta baja para enraizar, no sé si esto funciona, pero enraizar esta arquitectura en la paisaje. Esto es como llegamos en este abrigo alto. Eso es interesante, el hecho de construir las cosas no cambia un poco la idea que tenemos sobre los materiales. El vidrio, por ejemplo, vimos que el vidrio en verdad es un material más reflexivo que translúcido. En respecto a esto depende de la angulación de la mirada. Como teníamos una arquitectura muy alta, llegamos en esta arquitectura a partir de abajo, este vidrio está siempre refletiendo el cielo. Entonces no se queda tan transparente como imaginábamos. Ahí podemos ver la integración entre estos dos niveles de estructura. Una estructura en madera, que es la misma estructura que utilizamos en el pabellón, y una estructura secundaria muy ligera en acero que permite el cerramiento de este sitio. Acá vimos la ligación, la junción entre la estructura secundaria que tiene vanos con la mitad de la distancia de los vanos hechos por la estructura primaria y el pilar de madera de la estructura primaria. Porque todavía en pabellón no había cerramientos, podíamos explorar esta condición de libertad, donde no se duerme, no se... Entonces acá todo era diferente, distinto. Lo que hicimos también fue de hacer el cerramiento horizontal en vidrio también. Entonces tiene como una sensación de doble altura en este espacio, distinta de la sensación que tienes dentro de la habitación. Entonces pasamos de una ambiencia muy más cálida y controlada, caliente y controlada, para otra ambiencia muy más abierta y de una cierta manera vulnerable a las cosas que se pasan afuera. Pasando rápidamente por el segundo refugio, que está planteado en este espacio muy inclinado, donde una vez más la estructura de fundación se torna muy importante por el proyecto. Y ahí vemos con clareza la relación entre estos dos tipos de estructura. Los que conocen, por ejemplo, la obra de Lacaton y Vassal saben que esta es una estrategia recurrente en la obra de estos arquitectos que nosotros estudiamos mucho.
En este caso, el refugio está muy cerca de la calle, entonces imaginamos este cerramiento más opaco que permite a la gente manipular y reglar la condición de fluidez entre interior y exterior. Esta junción entre los pilares de madera y la cubierta es hecha con un U en acero que, dependiendo de dónde miras, casi no se ve. Entonces genera esta separación entre los dos elementos. Esto es una estructura muy barata, es hecho con sarrafos de madera de 5 por 2, cerrados con una placa de madera de 1 centímetro. De nuevo, el techo, la estructura horizontal en vidrio y todo el resto en madera. Y acá tenemos las dos arquitecturas, una foto más o menos sacada del mismo ángulo. Entonces podemos ver cómo la relación entre interior y exterior cambia en función de un sencillo cambio de los cerramientos. Entonces, pasamos agora para outro projeto que creo, Caio, que juega também com esta relação de uma arquitetura que está ubicada en la Mata Atlántica, que está en relación con esa paisaje, que es la Casa en Gavia. Sí, este próximo proyecto que también está publicado en la monografía es un proyecto que también tiene una relación muy importante con la geografía local. Un proyecto que se realiza al borde de Mata Atlántica, en Selva de Tijuca, ¿no? La demanda era para ampliación de un departamento en dirección a la meseta trasera, accedida por un pequeño puente. Ese proyecto que ocupa esta meseta detrás es un proyecto cuya visita al sitio fue muy importante, porque nos topamos con la exuberancia de la mata y también con un elemento constructivo muy tradicional de esta geografía que vamos a hablar un poco. Entonces, acá es un trecho del mapa de Río de Janeiro, donde se ve la laguna Rodrigo de Freitas, la playa de Copacabana, Ipanema, y donde está el círculo blanco es la ubicación precisa de la intervención, donde se pueden mirar que estás completamente tomado por la mata, en preciso límite entre la región construida con edificios y la mata. Entonces, nos pongo más una vez en el desafío de crear una relación intensa con los elementos de la geografía, ¿no? Esta meseta está, como he hablado, conectada al departamento del último piso de un edificio por un pequeño puente y una escalera. Y atrás, donde se ve ya el proyecto construido, tiene una relación de casi que una línea que se sigue entre el departamento que tenían en esta meseta donde construimos el proyecto. Y el elemento constructivo tradicional que he hablado es el muro de hormigón ciclópeo, que es una forma tradicional de crear contenciones en los barrios altos de Río de Janeiro. Esta es una foto sacada en Santa Teresa, el barrio donde está nuestra oficina, y que la miramos todo el tiempo. Y también había en el sitio un tanto de hormigón ciclópeo que está en rojo acá. Entonces, esta es una tecnología tradicional que es colocada con piedra y cimiento, ¿no? No hay acero en este hormigón. Y fue algo muy relevante para que
intentásemos establecer relaciones para la implantación de la obra. Y lo que ven en negro son algunos muros de hormigón ciclópeo que los implantamos para crear algunas espacialidades diferentes. Lo que están viendo acá es la única área, el único sitio de la construcción que es cerrada. Todo el restante de espacio es abierto o abierto y cubierto también. Entonces, lo que ven aquí son las escaleras de acceso por el departamento, de donde se llega a esa meseta plana ubicada en el interior de ese bosque muy, muy exuberante. El programa demandado por los clientes fue la extensión de la casa y lo que hicimos fue la creación de una nueva casa, porque la intención fue crear una casa explodida, no un gran objeto reconocible, pero una casa que está explodida entre una sala de estar, un espacio para cocinar como un quincho, que es una estrategia muy parecida con el pabellón Videiras, baños y áreas de estar. Pero hay algo que también nos interesa mucho, es la creación de, mismo que es un espacio privado, creemos que es muy importante crear en nuestra ciudad espacios abiertos, como en plazas. Entonces, el espacio está conectado por la creación de un gran espacio libre y para que se pueda estar juntos, ¿no? Y acá se ve los muros que estructuran la obra. En estos muros se apoyan una estructura de acero muy ligera y por su vez losas de concreto armado, de hormigón armado, que crean algún espacio cubierto con la ayuda de la vegetación, ¿no? Entonces, esa textura de la vegetación es muy importante para la creación de una espacialidad, de una atmósfera que cambia a lo largo del día. Es muy diferente estar en este sitio a las 12, a las 2 de la tarde o a las 10 de la mañana, porque la arquitectura y la vegetación crean atmósferas diferentes. Aquí hay un detalle interesante que aquí se ve el hormigón ciclópeo que miramos desde la primera visita en sitio, como algo como un referente, algo que gostaríamos de nos relacionar. Y lo que es muy importante para este proyecto es que ahora esos muros son parte de la estructura, pero hay algunas diferencias. En este trecho que se cierra con vidrio, hay uno solo muro que no es estructural, es una vedación donde pongamos la estructura metálica para afuera. Entonces, es la creación de una topología constante con un muro ciclópeo con el mismo ancho y diferentes largos, pero que en algunos momentos, como en este momento, y después voy a hablar un poco, en este momento creamos una forma diferente de se pensar este muro. Entonces, esta es una imagen que nos gusta mucho, que es la creación de una ventana para el muro original. Entonces, la ventana no está abierta para el paisaje de la laguna, de la playa que se ve en otro lado, pero hay aquí un interés de demostrar que el muro ciclópeo se va a misturar un poco a lo largo del tiempo.
Entonces, ainda en este proyecto, nós queremos que los muros que diseñamos son muros que imaginamos que podrían haber estado en el lugar desde hace quién sabe cuánto, porque efectivamente son rocas, pero es probable que la invada la vegetación, como en el muro original del sitio. Van a absorber humedad, limo, se van a transformar. De manera que al paso del tiempo se va a encargar de lo que está, incluso los muros ciclópeos, que ya existían en el terreno. En algún momento estos muros van a ser indistinguibles del muro restante, cuando la vegetación se apodere de ellos y solo queden las hileras metálicas y las losas. Tenemos más 2 proyectos, vamos a hacer rápido. Creemos que la biofábrica es un proyecto muy reciente que completamos hace meses. Federico lo fotografó, que está ubicado en una región rural donde hay la presencia de muchas industrias de bajo impacto ecológico. La industria, el edificio está acá, muy cerca de este río, entonces una zona muy húmeda, una vez más, pero que tiene una amplitud térmica muy grande, lo que es distinto de lo que tenemos en la ciudad de Río de Janeiro. Acá se ve los cerros que transportan toda esta humedad hasta este río. Entonces tenía este desafío también de desplegar un poco la arquitectura del suelo para que se pueda producir en las condiciones necesarias para la vigilancia sanitaria y todas las regulaciones que son muy rígidas en Brasil. Lo que es interesante sobre este proyecto es que es un proyecto que produce biofertilizante y proteína con base en lo cultivo de moscas soldado negro, que son unas moscas específicas que viven como 2 días, no viven mucho, como larvas viven como 15 días, pero como moscas viven 2 días, reproducen y mueren. Esto es el objetivo de su vida. Pero las larvas de estas moscas son muy ricas en proteína. Y sabemos que la proteína hoy en Brasil, y creo que Argentina no es muy distinto, es producida básicamente por soja. Y esta es un mapa de la producción de soja desde los años 70 hasta hoy. Entonces, vemos con clareza que esta producción agrícola, que es un monocultivo, lo que es muy malo para el suelo porque descarga los nutrientes del suelo, está avanzando hasta la Amazonia, hasta las florestas más densas que tenemos en nuestro continente y que sabemos de la importancia de este territorio para todo el continente sudamericano. Eso es muy grave porque estamos avanzando y destruyendo los bosques. Y esta forma de producción de proteína es una alternativa a esta producción de proteína vía soja, porque unos 30% de lo que plantamos hoy en Brasil es soja, pero soja para alimentar animales en todo el mundo. 60% de lo que plantamos es soja y la mitad es para alimentar animales en China, en Estados Unidos, en todo el mundo. Entonces lo que estamos haciendo es acabando con los bosques para producir proteína para alimentos industriales para estos animales. Esto es un modelo que tiene que cambiar rápido. Y creemos que ese proyecto entonces es algo muy propio de nuestro tiempo. Creemos que en los próximos años y décadas vamos a ver muchas industrias de este tipo se desarrollando y esto es solamente un prototipo. La idea es de continuar este proyecto en los próximos años. El desafío de este proyecto es mantener en una temperatura una gran inercia térmica dentro del edificio, porque las moscas son naturales de nuestra región, pero las larvas viven entre 23 y 30 grados Celsius. Se pasa un poco de eso, pierde toda la producción en un día. Es una cosa muy, muy sencilla. Entonces tiene que generar una especie de arquitectura heladera, una arquitectura con alta inercia térmica. Entonces lo que dibujamos fue una cubierta que está inclinada a 23 grados, que es la inclinación ideal para captación de energía fotovoltaica, energía del sol, y una caja
abajo que está aislada del exterior por medio de esta cubierta, donde se produce las moscas y las larvas. Entre los dos espacios se genera un espacio intermediario que es un espacio esencial por la producción porque es el espacio de la infraestructura, es donde pasa toda la climatización, los reservatorios de agua y todo eso que sabemos que van a cambiar con el tiempo, porque esto es un prototipo, no hay una industria como esta en Brasil. Entonces, mismo los clientes es la primera vez que lo hacen. Las condiciones de producción son muy estrictas, tienen reglas muy rígidas. Entonces, la planta baja es como un laberinto, es como una sucesión de espacios funcionales que no se puede mucho cambiar, están casi todos cerrados, completamente cerrados y climatizados. Esto intentamos en el principio del proyecto hacer algo más relacionado con el clima y todo, pero finalmente las regulaciones son tan rígidas que no se puede hacer. Entonces pensamos que deberíamos tener una estrategia de esta doble estructura, una estructura que pudiésemos cambiar no solamente a lo largo del proyecto, pero a lo largo del tiempo de vida de este edificio, que es esta estructura en bloques de hormigón. Y una segunda estructura hecha en acero que soporta toda esa cubierta. Entonces tenemos estas dos dimensiones que están imbricadas y autónomas. Se puede cambiar acá la organización sin que la estructura fundamental sea avalada. Una vez más, una cubierta que avanza y protege esta edificación de los cambios térmicos. Imaginamos también que esta cubierta debería estar en esta fachada, porque es una fachada que recibe es oeste, que recibe una incidencia solar muy importante. Entonces es como una piel una cubierta que se dobra y protege también las fases que reciben esta energía del sol. Y tenemos un solo espacio que se abre, que es el único espacio de encuentro, un espacio más donde la gente puede disfrutar un poco, que es una cocina, una pequeña cocina. Y este edificio está en relación con este otro edificio más chiquito que vamos a hablar después. Esta es la sola fachada que no está pegando sol. Eso es muy reciente, entonces toda la vegetación y todo está muy fresca, pero creemos que con el tiempo este edificio va a estar más enraizado en este paisaje. Esto es este espacio intermediario que lo imaginamos como una caja de máquina, pero una caja de máquina que todavía no es un espacio completamente cerrado, que deja el viento atravesar, que permite también que esta estructura no esté muy caliente, todos los equipamientos y todo. La junción de estos dos niveles de estructura genera unos espacios muy raros, porque hay este encuentro un poco bruto entre los dos niveles de estructura, que fue muy importante porque deberíamos hacer este proyecto muy rápido, en un tiempo muy corto. Entonces lo que hicimos fue planear y proyectar, dibujar, detachar toda la cubierta, la estructura principal, y después la separación entre los espacios y toda la estructura secundaria cambió hasta el último momento de construcción. Entonces, este edificio principal está conectado con este edificio más chiquito, que es donde llegan los compuestos orgánicos que son la base para la alimentación de estas larvas de moscas. Los compuestos orgánicos son la basura orgánica de centros comerciales, aeropuertos, que sacan su basura orgánica y la procesan en este pequeño edificio, la separan para ver si tiene plástico, metal, cosas así, la transforman en una pasta y la conducen por unos ductos que están abajo del suelo
y que entran acá y van directamente a este edificio. Entonces no hay una manipulación física de esta pasta. Y adentro un espacio muy más aséptico, muy más frío, cálido, pero necesario para la producción. Lo que intentamos hacer fue generar el mínimo de calidad lumínica y espacial para la gente que trabaja ahí. Después, esta larva es procesada y separada en farina y aceite. Son los dos productos que fornecen esta industria. Pensamos esta plataforma como una especie de coche que se puede entrar abajo y cambiar también la disposición de todas las instalaciones de cloacas y todo lo que están abajo de este edificio. No necesita así, por ejemplo, de quebrar los pisos y hacer grandes transformaciones para esto. Se hace todo en este espacio que tiene como 90 centímetros de altura. El acceso, la drenaje de agua. Entonces, es el último proyecto ahora. Que es volvemos entonces a las arquitecturas de corta duración. Este proyecto que para nosotros es muy importante, que se llama La Playa y el Tempo, que fue una arquitectura pensada para se presentar en el Tempo Festival, un festival internacional de artes escénicas en Río de Janeiro. Este es un proyecto que remonta al inicio de nuestra presentación y que nos ayuda a hacer el cierre de esta conferencia de hoy. La playa de Copacabana, mismo que sea conocida mundialmente por su belleza natural, vuelve a ser un territorio fabricado en gran medida por la acción humana, como veremos en las imágenes siguientes. Esta es la paisaje de Copacabana en los 70. Entonces, el grande paseo dibujado por Burle Marx, que creo que muchos entre vos conocen, el grande paseo no existía. Se trataba de un paseo como de 3 metros de largo, con una calle con 4 vías, siendo una para aparcamiento, y lo que se pasaba todo el tiempo, las resacas llegaban a las puertas de los edificios, quebraban todo, había una especie de incompatibilidad entre el urbanismo y la fuerza de este mar. Este es un plano que nos encanta porque es un plano de la compañía brasileña de dragaje, que es el proyecto de relleno de la playa de Copacabana. Acá se ve 2 bombas, una azul y otra roja, que sacan la arena del fondo de esta enseada, que es la enseada de Botafogo, las transportan por una parte importante de la ciudad, entran en un túnel, entonces perforan este cerro, llegan a Copacabana y despejan la arena en 4 puntos distintos durante un año. Y cuando imaginábamos este sistema, imaginábamos algo, una infraestructura oculta, ¿no? Pero durante un año la ciudad convivió con estos tubos que atravesaban la ciudad. Una época en que los trabajos de transformación geomorfológicas eran hechos con mucha naturalidad, ¿no? No hay cerramientos, no hay protecciones. La paisaje de la playa fue muy marcada por este acto de proyecto. Mira el largo que se produjo después del relleno. Hoy tenemos más de 100 metros de largo en esta faja de arena, más como 6 o 8 vías de altos de coches. Esto produjo no solamente una playa como conocemos, pero un soporte metropolitano para el desarrollo de actividades
las más distintas. Un ejemplo son los Juegos Olímpicos o los campeonatos de voleibol, fútbol que se hace en esta playa. Lo que interesa para nosotros es no solamente esta condición de soporte metropolitano, pero la simultaneidad de esto con la playa, porque la playa continúa a existir acá. Entonces, empezamos a estudiar y a investigar los elementos, los dispositivos que hacen posible que esta playa funcione como una playa en la metrópoli de Río de Janeiro, porque todavía no es agradable estar en contacto con la arena en el verano de Río. Es muy caliente, no se puede caminar. Entonces hay dispositivos geniales como esto, por ejemplo, que es un tubo que saca la agua de abajo. Este tubo es perforado, es un tubo en plástico, es perforado manualmente y lo que sucede es que genera un camino húmedo que se puede caminar hasta las tiendas, el contacto con el mar. Y claro que esto es también un dispositivo capitalista, ¿no? Porque es hecho por la gente que genera las tiendas de la playa. Es hecho por ellos. Entonces, imaginamos que podríamos combinar de una manera distinta estos elementos para generar esta arquitectura de corta duración, como nos gusta presentar, más que una arquitectura temporaria, como que dice, si llamamos esta arquitectura de temporaria, por supuesto que en el otro polo es una arquitectura que no es temporaria, que es eterna, y esto creemos que no es verdad. Entonces no utilizamos el término temporaria, utilizamos corta duración. Así dejamos claro que hay una arquitectura de corta, una arquitectura de larga duración, pero todas las arquitecturas tienen un fin, una duración. Esto, la planta baja, el cuerte. Como estamos acá en la Escuela de Arquitectura, creo que es importante decir que este proyecto es hecho a partir de muchos otros proyectos. Podemos nos lembrar, recordar, por ejemplo, el proyecto de Álvaro Siza para las piscinas de Lessa, las piscinas de la Maré, que es una referente muy importante para nosotros, porque combina esta estructura muy rígida de un cuadrado, o casi un cuadrado, en el caso de Siza, con la geografía más orgánica de las piedras de Lessa, pero también el pabellón de Paulo Mendes da Rocha en los 70 por la exposición universal, el pabellón de Osaka, que es una gran cubierta en hormigón cuyos pilares y apoyos tocan el suelo a partir de pequeños ceros y todo esto. Entonces, esto todo hace parte de nuestro imaginario cuando proyectamos este tipo de estructura. Y montamos una maqueta, un modelo con arena de Copacabana, para un poco entender cómo se comporta esta topografía que generamos, porque este proyecto es hecho a partir de dos operaciones. Esto es una colágeno digital. La primera operación es la operación de demarcación de este suelo, y ahí tiene que ver con la cultura de la playa, por ejemplo, los pareos que se meten en el suelo y los demarcan un espacio privado temporariamente, con una corta temporalidad, pero después se saca el pareo, el espacio vuelve a estar disponible para otros tipos de apropiación. Entonces, una vez más, las canchas de fútbol, las canchas de voleibol, todo eso se hace con demarcaciones muy sencillas. Entonces pensamos que podríamos hacer el mismo. Planteamos ese cuadrado de 31 por 31 metros con 50 centímetros de altura, lo que produce 1000 metros cuadrados interiores, 31,5 por 31,5. Botamos una chapa de madera muy leve, muy ligera sobre esta estructura, generando la posibilidad que la gente pueda deitar, sentarse. Y en un segundo momento, la segunda operación es la operación de reposicionamiento
desta matéria que foi sacada da enseada de Botafogo, recordamos, e metida, produziu o relleno de Copacabana. Então, esta matéria que já está manipulada, la manipulamos um pouco mais para generar este espaço, esta topografia nova e extraordinária. En el centro de este cuadrado, más o menos en el centro, los deslocamos un poco, hicimos un hueco, y este hueco fue hecho hasta el momento que encontramos la agua. Entonces, sabíamos que encontraríamos la agua en unos 3 o 4 metros abajo del suelo, pero no estábamos ciertos de eso. Fue un poco, intentamos y lo hallamos. Entonces, esto generó este pequeño lago en el centro de esta estructura y la arena que fue sacada y manipulada de todo este territorio fue puesta acá. Entonces, generamos, sin adicionar ninguna materia, esta topografía muy diferente de esta que estaba antes de llegarnos. Es interesante notar que en el primer momento, la gente como que naturalmente se posicionaba en el perímetro de este cuadrado. No sabía lo que estaba pasando, pero se metían en el perímetro de ese cuadrado. Había una performance hecha por Julie Deprairie, que es una coreógrafa francesa, una querida amiga también, que escribió los movimientos para ser hechos dentro de esta especie de teatro. En un dado momento, los performers sacaban la gente y las invitaban a estar en este centro. Acá se podría pasar abajo de esta estructura, porque la estructura es hecha con módulos de 3 o 4 metros, cambiaban un poco, entonces es muy rígida, entonces permite este balance muy importante acá, que hace como un acceso alternativo a ese centro más bajo. Y cuando una vez que uno llega a este espacio, cambia los sentidos auditivos, el viento no se siente más, entonces se puede hablar con la gente, cantar y todo eso. Entonces genera una condición muy distinta de esta que existía antes. Estas son fotos de Rafael Salim, a mí me encanta, hechas con películas, cuando todavía no estaba abierto al público. Pero mesmo se fue un soporte para estas performances, para mí, para nosotros, fue más increíble, más placentero ver la gente que se apropiaba de este espacio más allá de las performances, la gente que cotidianamente estaba en la playa y que miraba esto como una estructura más, ¿no? Aquí tiene el escultor de arena que hace su arte para vender a los turistas, la cancha de fútbol con sus estructuras propias para el fútbol, etcétera, y etcétera. Esta era una más estructura. Esta topografía fue cambiando a lo largo del festival. Y al final del periodo del festival fue fantástico trabajar en la desmontaje de esta estructura. Las piezas que formaban la estructura metálica cuadrada regresaron a los almacenes de distribución y hoy seguramente son utilizadas en otros lugares. Tapamos el hueco que hicimos, volviendo a colocar la arena en su lugar. Y hoy este espacio sigue disponible para lo que seamos capaces de imaginar. Gracias. Gracias.
Muchas gracias, Gracias. Pedro, Caio, por la maravillosa presentación. Si quieren podemos abrir un poco a preguntas, la audiencia. Tenemos una de Richard. Felicitaciones por el premio, por la presentación y desde luego por la publicación. La verdad que como en la buena arquitectura de Brasil, carioca, paulista, da la impresión que la geografía, la naturaleza, el suelo modera las condiciones del proyecto, ¿no? Es una pregunta muy rápida y contrafáctica. ¿Cómo se imaginan trabajando en otras latitudes, en otros escenarios? ¿Quieres responder? Sí, Pedro. Sí, era una buena cuestión. Yo creo que, en verdad, la geografía para nosotros es una condicionante en todos los sitios, ¿no? Sí, porque concordamos con Paulo Mendes Rocha que se dice que hay algo existente y tenemos que envolvernos con eso, ¿no? Entonces, claro, Río es nuestra ciudad, nuestra memoria, nuestra historia está ubicada en la historia de Río, pero creo que si nos ponemos a hacer un proyecto en Buenos Aires, también nos interesaría estudiar la geografía, no solo la geografía como algo muy grande, el suelo, el clima, pero también la paisaje construida. Entonces, como algo que no intenta separar la cultura y la naturaleza, pero comprende que es algo que está completamente implicada a nuestra condición de habitar los sitios. Entonces, la idea no se trata de hacer una arquitectura como en los 80, contextual, que repite algunas cosas, pero que tensiona múltiples condiciones. La geografía, la arquitectura existente, las infraestructuras, las condiciones políticas y sociales también. Entonces, creemos que hacer el proyecto tiene que ver con un envolvimiento con múltiples camadas. La geografía es una de ellas en Río, pero la historia y la memoria construida también, como decimos, que la herencia de la arquitectura y del urbanismo moderno también es algo muy importante. Solo para completar muy rápido, creo que lo que intentamos hacer, todavía no sabemos si vamos a lograr hacerlo, pero lo que intentamos hacer es pensar una arquitectura que está en relación con que ya está, con las cosas que ya están. Entonces, tiene un deseo de continuidad, de relacionarse con lo que ya está, sea. Y por eso Caio habla de esta fusión entre geografía y arquitectura. Lo que ya está es una combinación de estas dos cosas. Entonces, cuando trabajamos, por ejemplo, en SESC 24 de Mayo, en São Paulo, no hablamos de una geografía pretensamente natural. Hablamos de este soporte que es la edificación hecha por Paulo. Entonces creo que es más un deseo de estar junto de las cosas que ya están, que propiamente un deseo de hablar de una geografía específica de Río de Janeiro. Pero claro, en estos 10 primeros años tuvimos más oportunidad de trabajar en Río que en otras partes. Pero empezamos y estamos curiosos también para saber cómo vamos a proyectar en otros sitios. No mostramos acá, pero hicimos proyectos en Brasilia, por ejemplo, que nos gustó mucho, un concurso muy grande para toda la costa del lago Paranoá, que es el lago de Brasilia, y es un proyecto muy importante para nosotros que también habla de esta precedencia, habla de la construcción de este lago
y del hecho de tener una ciudad tan importante como Brasilia. No sé si... Sí, yo más que una pregunta quería hacer un comentario que me quedó muy claro en la presentación, que me gustó mucho. Había un par de cuestiones que capaz habíamos conversado con Marcelo, con Mauricio y con Sofía cuando vimos el trabajo por primera vez, como la relación con las infraestructuras que ahora se puntualizaron mucho más. Pero hay algo que a mí siempre me quedó en la cabeza del texto con Diego Portas y este comentario de Juan de la arquitectura ligera. Para mí, más que arquitectura ligera, me viene a la cabeza una idea de arquitectura débil en toda la presentación. Incluso en el monográfico y en lo que se condensa en esta etapa del estudio, porque sé que, como decías recién, tienen otros proyectos que todavía no se construyeron y concursos que todavía no se movieron, pero hay algo en la relación con, y cuando me refiero a débil no lo digo mal, lo digo como esta idea Solo Morales. de Gianni Bátimo, creo que es como la idea del pensamiento débil, es la idea de no construir un pensamiento totalizador, colonizante, un pensamiento con más ambigüedades. Lo veo en todas estas instalaciones que, frente a otros momentos que había grandes obras de territorio que no tenían en cuenta la ecología o que tenían un sentido muy marcado, aparecen estas instalaciones de reconstruir una cota para ver una autopista que ya no está, o esto para sentir la playa de otra determinada manera, o los pabellones también, construidos esto como una arquitectura que más que preocuparse porque se sostenga, casi se puede volar. Y eso me parece que creo que quedó con, bueno, de vuelta, está como arquitectura ligera, pero creo que es un título muy, muy lindo para el monográfico y para todos los temas que aglutinan el trabajo de ustedes ahora. Sí. Si hablamos de este precedente, podemos, por ejemplo, para intentar desarrollar un poco más este tema, por ejemplo, una práctica que nos gusta mucho es la práctica de Bow-Wow, de Tsukamoto, por ejemplo, esto que hace Lina Bobarde, que son prácticas que están muy atentas a lo que ya está. Entonces, creo que es una voluntad, sobre todo, de continuar lo que ya está, Javier, ¿sabe? Y no de pensar de nuevo cómo podemos solucionar los problemas. Claro que tenemos problemas, pero hacemos esto con la conciencia que ya la ciudad contemporánea ya está como una mega estructura construida. Y claro que este pensamiento es más válido por los territorios metropolitanos, porque ya están mucho construidos. Y nosotros venimos de este territorio. Entonces, esta mega estructura ya construida es para nosotros la fuente de investigación, de reflexión. Y creo que si sacamos los manifestos retroactivos, Kohlhaas, Venturi, Scott Brown, Bow-Wow, todos esos están haciendo como un movimiento de atención hasta esas cosas que ya están, la inteligencia que ya está. Entonces, es algo que para nosotros importa mucho. No sé si hay alguna pregunta de la audiencia. Sí, agrego, ¿no? Hay otro componente que se agrega, o se puede agregar, que es que las ciudades, da la impresión que los proyectos de ustedes requieren un tiempo, ¿no? Hay como una dimensión temporal que se nota que lo van trabajando con mucha sensibilidad, como decían, trabajando la historia también, el componente geográfico. Pero las ciudades son más vertiginosas, ¿no? Y las prisas son generan urgencias proyectuales que a veces tenés que ir con recursos más llevados desde la mochila casi, ¿no? Y tener que sacarse cuando se necesitan y estar dispuestos para presentarse como proyectos, ¿no?
Y es ahí por eso donde asociaba un poco la arquitectura de ustedes con la tradición de Brasil, ¿no? Sí. Y por ahí es la diferencia con nuestros tiempos, que son más vertiginosos. Hablo de Buenos Aires particularmente. Y me gustaba pensar cómo se incorporarían ustedes a esa dinámica, que es como por ahí que se lleva con otros tiempos, ¿no? O sea, y con otros manejos del material proyectual, casi diría. Por ahí no es una pregunta, sí, es una no, reflexión, sí, ¿no? claro. Por eso iba la seguimos. también un poco retomo la pregunta primera, y entiendo que efectivamente hay un componente histórico que también me gusta que ustedes retomaron, que se nota, y hay una tradición arquitectónica que se nota que retoman. Entonces la pregunta era cómo se podría incorporar una dinámica como menos... Sí. Creo que hay algo muy propio de nuestra trayectoria que es específicamente si nuestras obras están en relación a la ciudad de Río de Janeiro, pero nuestro trabajo y de otros en nuestra generación en Río se empezaron en una etapa de la ciudad con pocas obras públicas de urbanismo, especialmente. Tuvieron una tradición muy grande en los 90, inicio de 2000. Después, las grandes obras de urbanismo, de diseño urbano, quedaron un poco apartadas. Entonces, o que fue un poco diferente de generaciones anteriores. Entonces, en cuanto nuestro trabajo está muy en relación con grandes obras de infraestructura como Copacabana o el Parque de Flamengo y otras, no es porque no tenemos interés en tener un contacto con un tipo de proyecto que es fundamental, que es el diseñar para lo que es el institucional, que es pero estas obras en estos 10 años se relacionaron haciendo una tensión. Entonces, sí, así, hay una cuestión también de contexto para la creación de algunas obras como esta, que no es, muchas veces no es es una cuestión de cómo encontrar los espacios para trabajar pero también hay un interés, claro. Sí, todo esto iba un poco esta cuestión entre lo local y lo universal, ¿no? O sea, siempre ronda eso. Me parece muy atinado la propuesta o la pregunta de Ricardo en relación a la continuidad y a cierta valoración respetuosa de Río, de la historia, esa idea de la gran ciudad del emperador, ¿no? O sea, una ciudad realmente con edificios fantásticos, pero me parece que en la presentación se los ve mucho más cómodos en esas 2 o 3 circunstancias donde se corren de ese lugar y producen cierta crítica, una crítica como bastante fuerte. Se meten con Niemeyer, por ejemplo, y dicen el edificio de Niemeyer lo mejor que tiene es el techo, lo mejor que tiene es lo que no ves, no lo que ves. No sé si alguien se acuerda conmigo, pero me pasa, tengo una duda existencial respecto al edificio de Niterói. Por primera vez me pareció una cosa de una belleza extrema. Sí. Hasta acá me parecía un edificio con problemas súper serios, ¿no? Con paredes inclinadas para colgar cuadros y tal, ¿no? Todos sabemos que Niemeyer hace estos 2 museos, el museo de Niterói y el Museo de Brasilia, ¿no? El Museo de Brasilia es una gran lámpara maravillosa, el Museo de Niterói es una cosa que no sirve para nada, salvo para ustedes, ¿no?
No, y la pieza de la playa, ¿no? Que si es real esta imagen de las distintas instalaciones sobre la playa y tal, la idea del cuadrado me parece muy interesante, pero sobre todo la idea de mover la arena, ¿no? Hablar del aterro, de la idea del aterro, que es algo que uno no tiene nunca presente cuando va a Río, hasta que alguien le cuenta, Río no existe, es una ciudad que mide 5 metros de ancho, salvo que recorrieron la cota. Me parece que ahí hay una potencia feroz. No es una pregunta, no, tampoco es una crítica ni nada, porque no lo soy, pero Muy me bueno. parece, me resulta muy, muy interesante esa línea. Bueno, a Javi, ver. sabes que mientras que Javier pasa los micrófonos, mientras que hacíamos nuestra universidad, no hablábamos mucho de Niemeyer. Niemeyer estaba un poco aislado, ¿sabes? Porque Niemeyer, este tipo vivió más de un siglo. Entonces, en el final de la vida de Niemeyer había una crítica muy fuerte a su trabajo. Entonces, nosotros cuando empezamos a trabajar, no mirábamos Niemeyer como un ejemplo a ser seguido, pero hoy cuando estudiamos las obras de Niemeyer, las obras, algunas específicamente, pero Brasilia, pero también el Partido Comunista en Francia, el Centro Cultural en Le Havre, en la Francia, hay proyectos muy importantes que nos informan mucho sobre la manera de hacer arquitectura, pero claro, estoy totalmente de acuerdo con vos, Y también que es una crítica. el Parque Ibirapuera también, Parque la Ibirapuera. Marquise. Hay muchas cosas para mirarmos, porque hay muchos Niemeyers en tiempos diferentes. Entonces, hoy, por ejemplo, el Parque de Ibirapuera para nosotros, amigos, personas que charlamos, es una referencia Diferencial. de un gran espacio libre, pero también el edificio Copán. Entonces, Y de sí, una cierta abertura frente a las Sí. cosas, frente al tiempo, Sí. ¿no? sí, creemos que es cómo se mira algunas obras, pero estoy de acuerdo con usted que el MAC tiene serios problemas, pero creemos que tenemos que usarlo un poco, ¿no? Hacemos una última pregunta. Allá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Más que nada era un pequeño comentario que me pareció súper interesante y ligado a lo que hablaban del tiempo, el pensamiento débil, la arquitectura ligera, el tema de cómo se me venía la comparación con el cine o el teatro cuando rompen la cuarta dimensión, la pared con el espectador. Siento como que llevan adelante en la intervención espacial una ruptura del tiempo que se ve por ejemplo, en la pileta, que la trasladan a otro espacio, porque bueno, uno no puede estar en la pileta y en el quinto o cuarto piso a la vez, o por ejemplo la intervención de la estructura con la autopista. Me pareció súper interesante esa estimulación de a través de una intervención en el espacio, romper con esa barrera del tiempo y bueno, que además lo expresan después en sus proyectos, como por ejemplo en la ventana circular en uno de los refugios de, bueno, se me fue el nombre de Videiras. Y bueno, lo mismo con la intervención en Niterói, imaginándose la llegada de los portugueses, viendo toda la bahía de Guanabara. Bueno, nada, me pareció un concepto muy bonito de su arquitectura. Gracias. Gracias a vos. Bueno, Pedro, Cayo. Muy hermoso comentario. ¿El comentario? No, está perfecto.
Muchas gracias, los invito a todos a ver la monografía y gracias a todos por venir.